Mi nombre es Melissa Vega Somolina, mi matrícula es 2022-1-0127 y estaré hablando acerca de los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo hace referencia a una figura de la geometría que se forma a partir de dos rectas que se cortan entre sí en una misma superficie. También otra definición de ángulo podría ser que está formado por dos semirrectas que comparten un mismo vértice. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí se ve dos semirrectas, la semirrecta A y la semirrecta B, que comparten un mismo vértice. Entonces vendría siendo el ángulo aquí. ¿Qué es la notación? Bueno, la notación de ángulo es la forma de nombrarlo para saber a qué ángulo nos estamos refiriendo. De esta manera se nos será más fácil a la hora de realizar un ejercicio. Cuando leemos los datos se acostumbra a marcar los ángulos dados y el ángulo que se debe encontrar. Aquí vemos un ejemplo de notación. Aquí se ve cómo se nombró este ángulo con la letra A, vocal A. Entonces, aquí vemos la notación, cómo podemos hacerla de diferente manera. Podemos nombrar el ángulo con las tres letras que lo encierran, cuidando que el vértice quede en la mitad. Aquí se ve como B, A y C, el ángulo B, A y C. No importa el orden como se ponga, aquí se ve cómo lo pusieron de diferente manera. También se puede nombrar con números, aquí nos da un ejemplo. Otra manera de nombrar un ángulo es con letras griegas, pero si nombramos los ángulos con letras griegas debemos de tener en cuenta que no podemos utilizar el símbolo principal de los ángulos. Ahora vamos a ver la construcción de un ángulo. Para construir un ángulo, las dos semirrectas deben salir de un mismo punto, que se llama vértice. Aquí vemos una semirrecta de color azul, otra semirrecta de color rosa. Y vemos que salen de un mismo punto, que se llama vértice. Entonces está cumpliendo con su característica. Y nos muestra aquí que este sería entonces el ángulo. También la clasificación de un ángulo según su amplitud. Aquí podemos ver ángulo nulo, ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo cóncavo y ángulo completo. Aquí está el ejemplo de algunos de esos ángulos. Uno de esos es el ángulo completo de 360 grados. También está su clasificación según la relación con otro ángulo, que son ángulos suplementarios, que son ángulos que suman 180 grados. Suplementarios, se ve cómo se sumó el ángulo B y el ángulo A y que tiene que dar como resultado 180 grados. También están los ángulos complementarios que tienen que dar como suma o resultado 90 grados. Se ve cómo se sumó aquí el ángulo B con el ángulo A y para hacer un ángulo complementario tienen que dar 90 grados. También está su clasificación según su posición, ángulos consecutivos, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Aquí vemos un ejemplo de los tres y también aquí vemos que el ángulo 4 está opuesto por el vértice del ángulo 3. Entonces aquí se ve cómo se cumple la característica de los ángulos opuestos por el vértice. También está un ejemplo de ángulos adyacentes y ángulos consecutivos. Aquí vemos un ejemplo de suma de ángulos. Ejemplo de suma de ángulos, resta, multiplicación, división por un número natural y cómo se realiza. Ahora vamos a ver la aplicación de un ejercicio. Tenemos el mandato si el complemento de ángulo X es 2X, ¿cuál es el valor de X en grados? Aquí lo vemos.
Entonces vamos a buscar el valor de x. Lo primero que tenemos que hacer es poner los datos de manera correcta. 2x más x es igual a 90 grados. Después lo que hacemos es sumar las x, que nos va a dar como resultado 2x más x, 3x es igual a 90 grados. Después que tenemos esto, lo que debemos de hacer es, como vemos, aquí 3x lo que está haciendo es multiplicando, aunque no se ve el signo. Entonces lo que vamos a pasarlo dividiendo. Entonces ahora nos queda x es igual 90 grados dividido a 3, dividido entre 3, que nos da como resultado x es igual a 30 grados. Entonces este resultado nos dice que el valor de x en grados es 30 grados. Aquí vemos el ejemplo anterior de sumas, resta y multiplicación. Que aquí nos dice que para sumar dos ángulos se debe transportar uno a continuación del otro. Aquí se ve claramente cómo se está transportando la B aquí encima de la A, o sea que están consecutivos. Cómo se hace la recta, la multiplicación. Gracias.